privilegio, es una alegría estar aquí con ustedes en esta mañana. Para los que no me conocen, porque cada vez que vengo pues veo caras nuevas. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Chávez. Mi esposa y yo pastoreamos la iglesia de Hombre Judá Morelia. Si mis hermanos vienen de Morelia, gustan levantar su mano para que los identifiquen. Ellos son parte de la congregación y es una alegría estar con ustedes hoy, hermanos. Créanme que es un gozo. Estamos acostumbrados a muy poca gente, pero bueno, Dios es fiel. Vamos así como están, si gustan cerrar sus ojos, inclinar su rostro, vamos a orar para dejar este mensaje en las manos de Dios, de su palabra, y deseamos que no vuelva a ir vacía, sino sea prosperada para lo que es bien. Amado Dios y Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque estás en medio de tu pueblo como poderoso gigante. En esta hora, Padre, queremos que tu palabra cumpla su propósito, Señor. Que ordenes mis pensamientos, que en este momento seas tú, Señor, y yo solamente un instrumento para expresarte. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en Valle. Gracias por el pastor, familia. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, que pues son de aquí de esta congregación. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver Proverbios 24, perdón. Vamos a leer del 30 en adelante. Si ya encontraron la cita, pues díganme amén para poder leerlo. Es que no estoy acostumbrado a predicar con micrófono, allá tengo a mis hermanos allá al pie. Dice así la palabra. Vamos a leerla juntos. Dice: pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre mi otro un poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, hermanos, esta palabra pues es algo que Dios me dio, hermano. Y yo quiero expresarlo esto con todo mi cariño, con todo el amor que Dios nos da. Quisiera que pusieran atención, por favor, que no se distraigan. Bueno, aquí nos habla de un hombre, dice que es perezoso y que también es falto de entendimiento. Lo que nos está hablando aquí la palabra es la condición del corazón. Esto se puede aplicar a la vida cotidiana
a la vida diaria de alguien que pues quizás tiene esta condición en su vida, pero también se puede aplicar a lo espiritual. Y es ahí donde yo quisiera hacer énfasis en el ámbito espiritual. Yo sé que si Dios puso en mi corazón esta palabra, es por algo. Hay dos factores importantes en este primer versículo. Y habla de un hombre que tenía todo para poder estar bien. Habla de un hombre que tenía los argumentos para poder salir adelante. En primer lugar, tenía un campo. Y también tenía un viñedo. Tenía todo para estar bien. Ahora, vamos a explicarlo de una manera espiritual. Todos los que estamos aquí tenemos todo para poder trascender a la vida venidera. Tenemos todo para poder ser personas que podemos edificar a otros. Dios nos ha dado todo. Pero nosotros somos comparados a un campo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 9. Dice: nosotros, hablando del apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios. Nosotros de alguna manera somos siervos de Dios, que predicamos su palabra para que otros puedan ser edificados y que a través de la palabra puedan nutrir su corazón para vida, puedan nutrir su corazón para ser hombres conforme al corazón de Dios. Ese es el énfasis, ese es el propósito de la palabra. No es nada más para que tú y yo la conozcamos, sino que la vivamos. Dice: nosotros somos colaboradores, pero ustedes son la labranza de Dios. Ustedes son ese campo donde Dios va a depositar su semilla. Ustedes son ese campo que Dios va a cuidar y va a procurar que germine y que dé fruto. Pero está hablando aquí de un hombre que fracasó por la condición que había en su corazón. Jesús nos habla acerca, en el capítulo 13 de Mateo, acerca de la parábola del sembrador. Y dice: el sembrador salió a sembrar y comenzó a esparcir su palabra. Pero unas cayeron en el camino, otras cayeron en pedregales, otras cayeron entre espinos, pero hubo una que cayó en una buena tierra. Y este dio su fruto, al 60, al 70 y al 100 por uno. Aquí el problema no es la palabra. La palabra de Dios tiene el poder para transformar un corazón. La palabra de Dios tiene autoridad. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no, porque sus palabras son llenas de poder y de autoridad. Cuando Jesús hablaba, todos los oyentes quedaban perplejos y escuchaban una palabra viva, una palabra llena de amor y de poder. Incluso en una ocasión intentaron callar a Jesús y mandaron a los guardias del templo y les dijeron: cállenlo, si está hablando, cállenlo. Y fueron los guardias del templo, y cuando llegaron lo escucharon y regresaron y le dijeron: no te pedimos, no les di la orden de que lo callaran, no les di la orden de que lo prendieran, pero ellos dijeron algo: este habla como quien tiene autoridad.
no como los escribas y los fariseos. Tú eres esa tierra donde Dios va a sembrar su semilla. Y luego dice, somos la labranza de Dios y edificio de Dios. Un edificio es algo que ya fue plasmado en la mente del arquitecto. Ya fundamentó las medidas, ya ideó lo que quería hacer de ese edificio, ahora es una realidad. Es lo que nos está diciendo, ustedes son esa tierra donde Dios va a sembrar. Dios te va a cuidar. Mientras seas esa tierra donde se deposita esa semilla, entonces como resultado serás un edificio de Dios, algo constituido, algo que tiene sentido. Cuando venía, hermanos, a los matrimonios, nos vinimos con Carlita, con Cesarín y Carlita, con César, así le digo, veníamos con César, y cuando veníamos, Carlita puso un canto que me llamó la atención, y este canto decía, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, porque todo se queda, todo se queda. Ahora, me gustaría darte una definición según el diccionario de qué es un hombre perezoso. Un hombre perezoso o la pereza es negligencia, descuido, flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. Estamos viendo el resultado de una persona que tenía todo para salir, que tenía todo para trascender en esta vida y no había venidera. Pero desafortunadamente la condición de su corazón es que era perezoso. Yo no sé cuántas personas han permanecido en una situación, digamos, yo voy a decir con todo respeto, de enanismo espiritual. La pereza es ¿cómo podríamos llamarlo? Es un cáncer para las personas que están en la iglesia, para los que profesan conocer a Cristo. Ahora, también nos habla acerca del viñedo. El viñedo, bueno, aquí habla acerca de un descuido espiritual en cuanto al corazón, pero también habla de la viña. La viña es como un simbolismo de la divinidad, de lo divino, de lo que es de Dios, pero que comparte con nosotros. Y vemos aquí algo muy importante. Descuidamos nuestro corazón, pero también descuidamos nuestra relación con Dios. Y esto nos trae consecuencias. Leemos allí en Juan 15, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1, y nos dice el primer versículo: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? ¿Quién? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego hace alusión a los que han creído en Él. Dice: ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas, y mi Padre, como buen hortelano, mi Padre que tiene cuidado de ustedes, podará para que lleven fruto. Cuando somos campo de Dios y cuando tenemos nuestra relación plena con Cristo, nosotros de seguro llevaremos fruto. Y más adelante dice en el capítulo 5:
Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y todo el que permanece en mí. ¿Cuál es la condición? Todo el que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Me gustaría que buscáramos, por favor, en Primera de Pedro. Versión de Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro 1. Versículo del 3 en adelante. Pero antes me gustaría leer ¿qué es falta de entendimiento? Hay dos cosas que tenía: perezoso y falta de entendimiento. Falta de entendimiento es que no tiene conocimiento de lo que puede edificar su vida y puede trascender para siempre. Podemos hablar de algo sin conocerlo. Y me gustaría, para aclarar lo que quiero decir, vamos a leer Segunda de Pedro 1, 3 dice. Vamos a leer del 1 y del 3 en adelante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes ¿de qué? De su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar de ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay algo importante. Aquí nos habla acerca de la importancia de conocer a Jesús. Yo les decía, alguien puede hablar de Jesús, incluso puede ministrar, puede hacer muchas cosas, pero no conocerlo. Y aquí nos está hablando acerca de que si nosotros venimos al conocimiento de Cristo,
y nos quedamos estancados es por una sola razón, hermanos. Es porque no hemos conocido verdaderamente a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Quise hablar de esto porque me llamó mucho la atención lo que decía este canto. Hoy en día, hermanos, desafortunadamente la iglesia está llena de tantas cosas que no son Dios. Nuestros jóvenes tienen un corazón dividido. Por un lado, levantan las manos cuando están en la iglesia, pero por otro lado también están siendo llenos de las cosas seculares. Yo siempre les he dicho a mis hermanos, si usted revisa su celular o el celular de quien sea, el celular será el reflejo de lo que es la persona. Hay un pasaje muy hermoso que siempre ha impactado mi corazón, y está en 1 Samuel, en el capítulo 2, del versículo 12 y 13 por ahí. Nos está hablando acerca de los hijos de Eli. Aquí dice que nosotros tenemos que ser llenos del conocimiento de Jesucristo, y que de alguna manera nosotros participamos de la naturaleza divina que había en Cristo. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nosotros por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder trascender, no vamos a poder hacer, porque estas cosas no se dan por naturaleza. El hombre por naturaleza no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Esta es una forma también de medir el fracaso del hombre, porque no hay una regeneración en su corazón. Dice ahí en Tito 3, versículo 9, dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de nuestros cuerpos por medio del Espíritu Santo. Hay cosas que no vamos a poder hacer por nuestras propias cuentas. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que él la define como una iglesia carnal, como una iglesia que no tenía en su momento una madurez espiritual. Y en el capítulo 2 les dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Dice que la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Ahora, me gustaría que le diéramos una repasada a este versículo. Es en 1 Samuel, capítulo 2. Nos habla acerca de los hijos de Eli. Dice que los hijos de Eli eran los que ministraban, eran los que servían, eran los sacerdotes del tabernáculo, y ellos eran los que estaban al frente de todo, pero había algo en ellos. Hablaban de Dios, ministraban delante de Dios, o servían allí en el tabernáculo, pero había algo. El capítulo 1 comienza a hablar, capítulo 2 de 1 Samuel comienza hablando la condición que había en ese tiempo, y dice que escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué escaseaba la palabra? ¿Por qué no había visión con frecuencia? Lo que está diciendo aquí es que Dios no tenía un vaso por el cual él pudiese expresarse. No había alguien en el cual él pudiera obrar para que hablara a los demás. No había palabra, no había visión. ¿Sabes por qué? Porque
Porque los hijos de Elí, dice, desafortunadamente no conocían a Dios. Estaban ahí, pero no conocían a Dios. No tenían relación con Dios, no tenían una vida espiritual. Ellos tenían su vida estéril espiritualmente, porque no eran ese campo donde Dios pudiese sembrar. No tenían ese conocimiento que les diera una vida diferente. Tenían todo para poder ser hombres de Dios, pero la condición de ellos era que querían ser ignorantes, querían y eran perezosos. No conocían a Dios. Y esa es la condición que hay en muchas personas. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Dice un pasaje, no recuerdo bien, creo que era Jeremías. Dice, gloriarse en esto, el que se debe de gloriar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Hermanos, esta condición viene por algo muy especial. Vamos a buscar aquí en Levítico 6. Miren, este versículo lo quiero usar como una ilustración. Dice 6:12. Aquí Dios le está dando una instrucción a los sacerdotes. Y hay un motivo muy fuerte aquí por mantener ese fuego. Y hay por ahí un utensilio muy importante que era el altar. Un mueble, podríamos llamarlo así también, era el altar. Y en el altar ponían las ofrendas. Y vamos a ver lo que dice. 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. En el 13 nuevamente les hace este énfasis y dice: el fuego arderá continuamente y no se apagará. ¿Cuál era el mandato de Dios al sacerdote en este sentido? Todas las mañanas, todos los días, ese fuego debe estar encendido. Todas las mañanas el sacerdote se debe de levantar y debe de ir y debe de prenderle más leña al fuego para que ese fuego no se apague. Cuando vemos esta condición y lo expresamos dentro de lo que es nuestra vida cotidiana y nuestra relación con Dios, ¿por qué a veces nuestra vida se apaga? ¿Por qué a veces comenzamos a caer en esta condición de este varón del cual habla Proverbios? ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de echarle fuego al altar. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días tienes que ir y tienes que poner el fuego para que tu corazón siempre esté
preparado. Siempre esté dentro de la cobertura de Dios y siempre haya en ti algo que ofrecer. Miren, vamos a buscar Apocalipsis. Pues vamos a leer todo el capítulo 2, bueno, por lo menos desde el 1 al 7. Aquí nos está hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí está hablando de una iglesia que trabajaba mucho, de una iglesia que tenía buen discernimiento, de una iglesia que arduamente trabajaba y se esforzaba y hacía muchas cosas, pero llegó un momento en que dejó que las ortigas crecieran, que los espinos crecieran, se empezó a caer la pared, se empezó a caer el vallado y comenzó a haber un fracaso. ¿Saben por qué? Aquí les dice: pero tengo, o sea, dentro de todas las cosas que tú haces o que tú hacías, porque está hablando de algo que se hacía, por eso lo insta y le dice: vuelve a hacer las primeras obras. Está hablando de alguien que dejó de hacerlo. Está hablando de alguien que dejó de buscar. Está hablando de alguien que no estaba poniendo cada mañana fuego en el altar. Está hablando de alguien que se olvidó de ese altar. Se olvidó de su relación con Dios. Se olvidó de esa relación con Cristo y comenzó a ver otras cosas. Y es muy evidente, hermano, cuando alguien ha caído de su primer amor. ¿Sabes cuáles son las características de esas personas? Comienzan a ver los errores de otros, comienzan a quejarse de todo lo que hacen, de todo lo que ven, comienzan a criticar a su hermano. Van a la iglesia, pero van porque es una costumbre, ya no existe deseo. Yo le digo mucho a mis hermanos allá en Morelia, cuando hablo acerca de algo parecido a esto. Yo le digo: a veces nosotros hemos dejado ese sentir. Y yo recuerdo cuando llegaban mis hermanos, cuando recién se convertían a Cristo y estaban siempre ahí, querían siempre participar en todo y se gozaban, a todo el mundo le hablaban de Cristo, donde quiera querían expresar que ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir y predicaban por todos lados. Pero llegó un momento en que comenzaron a caer
en este letargo. Dice, yo te conozco, yo sé que ustedes trabajan, pero has dejado tu primer amor. Indicas. La adoración para ti ya es algo solamente para llenar un espacio. Vienes porque dentro de ti dices, tengo que ir. Ya no lo haces por devoción, ahora es costumbre. Y estaba leyendo hace unos días y me llamó poderosamente la atención este versículo. Cuando Elías llega al reino del norte, y en el capítulo 17 desde ahí comienza a narrar, en Primeras de Reyes comienza a narrar la obra o el ministerio que Dios le da a Elías. Y Elías vivió en un tiempo donde había una gran apostasía en Israel, había un corazón dividido, había una gran apostasía. Dentro del templo de Jehová, dice así la escritura, había sacerdotes de Baal. Había una mezcla entre lo puro y entre lo santo y lo, ¿cómo se puede decir? Lo profano. Y estaban acostumbrados a vivir y ellos pensaban que esto era todo y habían perdido la visión de lo que era servir a Dios. Y era por un motivo. Cuando Elías de alguna manera reta a los sacerdotes de Baal y les dice, Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo se alegró y dijo, sí, que así sea. Si Baal es Dios, vayan con Baal. Pero si Yahvé es Dios, vayan con Jehová. No pueden estar entre dos pensamientos. No pueden estar en un pie en el mundo y un pie con Dios. Tiene que haber una definición. Tienen que volver a su primer amor. Tienen que volver a enamorarse de Cristo. Tienen que volver a hacer esas primeras obras que hacías en un principio. Cuando tú decías, estoy motivado a ser diferente porque quiero que la gente conozca a Cristo. Que yo sea un instrumento de Dios para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Leíamos hace rato y dice que muchos se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Y cuando Elías está escuchando a los sacerdotes de Baal y les dice, ustedes primero, y ellos comenzaron a hacer sus danzas, dice que se comenzaron a pasajear su cuerpo y empezaron a sangrar y invocaban a su Dios. Y pasó un buen rato y su Dios no contestaba y Elías les decía, griten más fuerte, porque quizás su Dios está dormido o quizás se ha ido de viaje, grítenle. Cuando le tocó a Elías, lo primero que hizo, dice que el altar de Jehová estaba derribado. Lo primero que hizo fue, llegó y vio el altar, ese lugar donde ellos venían y ponían su sacrificio delante de Dios y honraban a Dios y eran llenos de Dios y entendían el propósito de Dios. Ahora llegó Elías y ve ese altar derribado y lo primero que hace es volverlo a edificar. Si no hay un altar, no va a haber fuego de Dios. Le dice a los sacerdotes todos los días, cada que te levantes, ve, póstrate delante de Dios y échale un leño más al fuego, porque se va a apagar. Tarde que temprano se va a apagar si tú no vas delante de Dios y te postras y le dices, Señor, fortalece mi debilidad, necesito levantarme, necesito ser diferente, ya no quiero ser esta persona. Si tú lo dejas
hay de todo. Y vas a empezar a ver los defectos a tus hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos edifiquemos mutuamente, que nos motivemos al amor y a las buenas obras, lejos de desear el mal para tu hermano, comienzas poco a poco a volver a tus viejos patrones de vida. Poco a poco vas regresando a esas cosas de las cuales Cristo te hizo libre. Poco a poco vas regresando a la antigua vida que llevabas. Y llega el momento en que tienes que salir de allí. Dios ve con ojos de amor y de misericordia a Israel, que estaba errado, que estaba perdido, que estaba haciendo las cosas de una manera equivocada, que eran llevados por cualquier viento de doctrina. Llegó Jezabel y les dijo: Baal es Dios. Y ellos decían: está bien, lo aceptamos, porque estaba el altar derribado. Elías verifica, va y levanta piedra por piedra, que eran 12 piedras, y las acomoda, y le dice, y trae el buey y lo hace pedazos y lo pone ahí, y solamente dijo: Jehová responde. Y Jehová dice que envió fuego del cielo que consumió lo que había en el altar. Para que Dios conteste tu vida con fuego, tienes que poner algo en el altar, si no, no hay. Esta es la condición, perdón hermanos, que hay muchos en las iglesias hoy en día. Jóvenes con una mente, con un corazón dividido, queriendo agradar a Dios, pero también queriendo agradar al mundo. Atrapados en la pornografía, atrapados en las cuestiones seculares, viviendo vidas secretas, teniendo los que tienen Instagram y todas esas redes sociales, teniendo doble, donde te das a conocer con los que te conocen, pero también la que usas en secreto para mantener tu corazón en esas cosas. Y Dios no quiere que esto sea así. El altar era algo para Israel tan importante. El altar era sinónimo de un hombre de Dios. Alguien que construyó un altar era porque era un hombre que amaba y honraba a Dios con todo su ser, con toda su vida, y él sabía que tenía que haber un lugar donde él pudiese llegar y poner su corazón delante de Dios y recibir dirección, recibir esa cobertura que Dios le puede dar a aquellos que lo aman. Estaba leyendo que Abraham construyó entre 4 y 5 altares. Y en el capítulo 18 habla acerca de un altar que edificó para pedirle a Dios dirección de lo que debería hacer. Hubo un altercado entre Abraham y Lot. Bueno, no hubo entre ellos, sino entre sus pastores. Era tanto el ganado, era tanto lo que tenían los dos, habían sido prosperados grandemente que ya no había lugar para los dos. Y llegan a una resolución o a una solución. Y Abraham le dice a Lot: ve al lugar que tú quieras. Y dice que Lot se fue hacia la ribera del Jordán, hacia los pastizales del Jordán. Buscó y dijo: este es un lugar bueno para mí. Y dice que fue y habitó en las ciudades que estaban en el Jordán, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Mientras que Abraham decidió un lugar donde él iba a depender totalmente de Dios. No era un paraíso, no era el mejor lugar, pero él entendía que Dios era su todo. Y él lo conocía, había tenido un encuentro poderoso con Dios. Y Dios lo llamó, dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dice que Abraham salió de su tierra
parentela y se fue a una ciudad, se fue a un lugar donde no tenía nada, pero había algo muy importante en él, que él buscaba dirección en Dios. Mientras Lot, poco a poco, la decadencia espiritual nos va llevando a tomar decisiones equivocadas. Poco a poco Lot se fue metiendo en Sodoma y Gomorra. Y muchas veces nosotros, a causa de no tener un altar, de no consultar a Dios, de no tener el conocimiento de Dios, de no tener una relación plena con Dios, poco a poco nos vamos yendo al lugar donde está el pecado. Sodoma y Gomorra tuvieron que ser destruidas por Dios porque dice que su pecado había subido hasta el cielo. Y Dios le puso un límite y dijo: hasta aquí. Y ahí estaba Lot. Y por la misericordia de Dios y por la oración que hacía Abraham por Lot, Dios le da la oportunidad y le dice: salte de aquí y vete, pero no volteen atrás. Y Lot tuvo que salir de ese lugar. Hermano, Dios nos da la oportunidad de salir de donde estamos. Dios te da la oportunidad de salir de donde estás, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que conozcas a Cristo. El plan de Dios es que estés bien cimentado en Cristo. Es necesario que edifiques ese altar. Es necesario. Yo no sé si el altar que tú tenías en tu casa ahora está en ruinas, está derribado. Es necesario levantar tu altar. Es necesario que la iglesia de Cristo hable con de nuevo su palabra. Es necesario que la iglesia de Cristo dé evidencia de que ha estado conmigo. Lo vuelvo a repetir y se lo voy a repetir siempre. ¿Cuál era la evidencia de que Pedro y Juan estaban con Cristo? ¿Cuál era la evidencia? Acuérdense, cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar, había un hombre que era poco de nacimiento, ¿recuerdan? Y este hombre, queriendo recibir, esperaba algo. Quizá lo que él esperaba era una limosna. Pero dice que Pedro y Juan, fijando sus ojos en él, vieron que tenía fe para ser sanado. Y le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían esos hombres que los hacía diferentes? ¿Qué tenían esos hombres que podían ofrecer algo más allá que simple dinero? ¿Qué tenían? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo. Y ese hombre se levantó y anduvo saltando, y fue notorio que fueron llevados al concilio a ser interrogados, y les intimaron y los golpearon y les dijeron: no hablen más en ese nombre. Pero había algo, y dice: y le reconocían que habían estado con él. ¿Por qué? Porque hablaban como él, se comportaban como él. Hoy en día mucha gente todavía está buscando: Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Los jóvenes sobre todo: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? La Biblia es clara y dice que el propósito que Dios tiene para ti es que seas conformado a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, que te parezcas a su Hijo. Vamos a leer los Romanos.
está. Romanos 8, 29 y 30. Dice, vamos a leer el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Dios tiene un propósito? Fíjense bien. Conforme a su propósito, o los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que Dios tiene para ti, que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a leer 1 de Pedro 2. El apóstol Pedro lo reitera. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando, hermano? ¿Ya se fueron? No les dije 2:21. Perdón, hermano. Ya les dije. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Les hago nuevamente la pregunta. ¿Quién? ¿A quién? No me diga a mí. ¿A ti? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que, dígalo fuerte, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, para darnos una identidad. Ese es el propósito de Dios, que lo imites, que seas como Él. Ese es el propósito. Claro, en su carácter moral. Cuando te maldigan, no lo tengas con maldición. Déjale la causa que juzga justamente. Dice que no se halló engaño en su boca. Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Soy público ante ustedes. Pero ¿quién me puede redarguir de pecado? ¿Quién me acusa? Iglesia, necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitas volver a ser las primeras horas. Necesitamos dejar de estar ociosos. Necesitamos
reedificar el altar que está arruinado. Necesitas volver a ese lugar y volver a poner fuego en el altar. Y todos los días poner leña para que no se apague, para que lleves fruto. Y fruto, yo no sé si hay alguien que necesita volver al altar. No hablo de este altar, hablo del altar que debe haber en tu casa. Para que haya visión y para que haya palabra en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado, nadie conoce tu corazón como tú. Tú sabes. Tú conoces a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú sabes la condición de su corazón. Tú sabes todo, Señor. Ruego, Padre, que nos perdones si hay alguien que se tiene que arrepentir de algo, hágalo genuinamente. Esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, quitaré el cautiverio. Padre Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón de cada quien. No es necesario, Señor, que te lo diga, tú lo sabes. Obra en esos corazones, obra en esas vidas, Padre. Queremos volver a ese lugar. Queremos estar en tu presencia, Señor. Manifiéstate con poder y autoridad. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Tú sabes lo que hay, Señor. Hermano, si tú tienes algo que decirle a Dios, dígalo. Díselo hoy. Oh Señor, ministra el corazón de mis hermanos, de acuerdo a la necesidad que hay en ellos. Ayúdanos a salir de esa pereza. Ayúdanos a no ser faltos de entendimiento, Señor. Y queremos caminar contigo, Padre. Tuya es la alabanza, tuyo es el poder, Señor. Tuya es la misericordia. Gracias por estar aquí, Señor, y manifestarte al corazón de mis hermanos. Gracias, Padre, porque eres fiel, porque eres verdadero justo. A ti sea la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga, hermanos. Me va a dejar llegar